No fue una explosión. No fue un trueno, ni un grito. No fue algo inmediato ni ruidoso. Pero una mañana de enero de 1999, la televisión, tal como se conocía, cambió para siempre. No lo supimos en ese instante. Nadie lo gritó desde un edificio alto. No apareció una alerta en pantalla. Pero algo se encendió. Algo empezó. Una familia italoamericana de Nueva Jersey irrumpió en nuestras casas, y con ellos, una nueva era de la narrativa televisiva. Los Soprano no fue simplemente una serie más. Fue una revolución silenciosa, implacable, despiadada. Una obra maestra que tomó lo familiar, la familia, el crimen, la moral, la terapia, y lo destrozó, lo reinventó, lo elevó. En medio de un paisaje televisivo donde reinaban los procedimientos policiales, las comedias de situación y los dramas familiares inofensivos, llegó Tony Soprano. No era un héroe. No era un villano clásico. Era algo peor, humano. Contradictorio, cruel y carismático, brillante y vulgar. Un jefe de la mafia con ataques de ansiedad que se desmayaba frente a su parrilla. Un asesino que llevaba los patos como si fueran una metáfora de su alma perdida. Nunca habíamos visto algo así en la televisión. Y jamás volvimos a ver las series del mismo modo. Lo que Los Soprano hizo, de forma tan precisa y demoledora, fue demostrar que la televisión podía ser arte, que podía contar historias complejas, ambiguas y profundamente humanas, sin necesidad de complacer ni suavizar. David Chase, su creador, no quería hacer televisión. Él venía del cine. Detestaba las fórmulas, el moralismo, el todo debe cerrarse al final del capítulo. Pero aceptó la televisión como su campo de batalla, y desde ahí, construyó una obra que cambiaría las reglas del juego. Porque Los Soprano no era una serie sobre la mafia. No del todo. Era una serie sobre el vacío, sobre la soledad, sobre la familia, la muerte, el deseo y la imposibilidad de ser feliz. Era Shakespeare con gabardinas. Era Freud en un Cadillac negro. La serie abrió con una escena que decía todo sin decirlo. Tony Soprano, sentado en la sala de espera de su psiquiatra, con una mirada perdida y una pesadez que no se alivia. Él, el jefe, el poderoso, el temido, pidiendo ayuda. No por culpa, no por arrepentimiento, sino porque algo se había roto adentro y no sabía cómo arreglarlo. En esa primera escena estaba el germen de todo. La idea de que incluso los más duros, los más violentos, los más despiadados, son criaturas hechas de deseo y desesperación. Y lo que siguió a partir de ahí fue una disección quirúrgica de la vida moderna a través de la lente y de la mafia. No una oda al crimen, sino una autopsia de la identidad. Tony, interpretado con una intensidad monumental por James Gandolfini, era una figura que no se podía etiquetar fácilmente. No era un simple Don Corleone ni un Tony Montana. Era alguien más peligroso, alguien que se parecía a nosotros, que veía películas viejas, que se enojaba con sus hijos, que discutía con su esposa por el desayuno, que se preguntaba por qué ya nada lo hacía feliz. Era un personaje capaz de ordenar un asesinato y luego hacer una parilaada para sus amigos. Ese contraste, ese desequilibrio emocional, era el corazón de la serie. Y Gandolfini lo encarnaba como si su alma misma estuviera en juego. Pero Los Soprano no fue solo Tony. Fue Carmela, su esposa, interpretada por Edie Falco con una mezcla devastadora de fuerza, represión y fe católica. Fue Christopher Moltisanti, el joven impulsivo, adicto y soñador, que quería ser guionista de Hollywood. Fue Dr. Melfi, la terapeuta que luchaba con el deseo de ayudar a Tony y el temor de estar alimentando a un monstruo. Fue Silvio, Polly, Junior, Meadow, AJ. Cada personaje tenía capas, matices, heridas abiertas. Nadie era completamente bueno. Nadie era del todo malo. Todos eran profundamente reales. La serie se alimentaba del detalle, del silencio, de las conversaciones incómodas, de los momentos donde nada pasaba, y sin embargo todo estaba pasando. Los Soprano fue la primera serie que entendió que el espectador no necesitaba que le dieran todo masticado. ¿Qué podía esperar? ¿Qué podía sentir sin explicación? David Chase confiaba en la inteligencia del público. Y eso era una rareza. El ritmo era lento, a veces insoportable. Pero esa lentitud era esencial, porque lo que importaba no era la bala que salía del arma, sino el dedo que dudaba antes de apretar el gatillo. Y la violencia, la violencia, no era estilizada, no era cool, era sucia, sorpresiva, inesperada. Cuando llegaba, lo hacía como un latigazo. En medio del desayuno, en una charla casual, en la oscuridad del bosque. No había banda sonora épica, no había redención, solo brutalidad, porque Los Soprano no romantizaba el crimen. Lo mostraba tal como era, cruel, mezquino, banal. No eran mafiosos de película, eran hombres patéticos con trajes caros, con hambre, con miedo, con culpa. Y ahí estaba la magia, en mostrar que el infierno no estaba al final del camino, estaba en la rutina, en las barandillas del hogar. Uno de los elementos más innovadores de la serie fue su estructura narrativa. Los Soprano no seguía la fórmula clásica de conflicto-resolución por capítulo. No había una línea argumental clara. Había caos, episodios enteros dedicados a sueños, a simbolismos, a secuencias que podrían parecer irrelevantes, pero que construían una atmósfera, un estado mental. Uno de los capítulos más recordados es Pine Barrens, donde Christopher y Polly se pierden en un bosque nevado tratando de matar a un ruso, y nunca sabemos qué pasó con él. Eso era impensable en la televisión de entonces. Y sin embargo, funcionaba, porque Los Soprano no se trataba de cerrar arcos, se trataba de abrir heridas. Y luego está el final, el infame, brillante, polémico final. Un corte a negro que dejó al mundo en silencio. ¿Qué significaba esa última escena? Nunca lo sabremos. Y eso es perfecto, porque lo que Chase nos dio no fue una respuesta. Fue una pregunta, un abismo, un espejo,
El silencio final fue el eco de toda la serie. Lo importante no era lo que pasaba, sino lo que sentíamos cuando pasaba. El final de Los Soprano fue el final de una era, y el nacimiento de otra. Y de pronto, el espectador ya no era solo un testigo pasivo, se convertía en cómplice. Era como si uno caminara de la mano con Tony Soprano por la delgada línea entre lo moral y lo corrupto, entre lo aceptable y lo criminal. Y eso, en televisión, era completamente revolucionario. Hasta ese punto, los personajes principales eran buenos, los malos eran castigados, y todo encajaba dentro de un marco seguro y predecible. Los Soprano rompió ese molde con una violencia sutil que hizo amar a un gángster, reír con un asesino, sufrir con un traidor. La mente detrás de todo esto era David Chase, un nombre que ya estaba curtido en la industria televisiva, pero que encontró en esta serie no solo su obra maestra, sino su declaración personal. Chase siempre dijo que su objetivo no era glorificar el crimen, sino explorar la psicología del hombre moderno atrapado en un sistema donde ya no sabe quién es. Y lo hizo con una claridad narrativa y una brutalidad emocional que dejaban cicatrices en el alma del espectador. Tony Soprano no era solo un jefe mafioso, era un símbolo. Un hombre que vivía una doble vida, sí, pero también un padre confundido, un esposo frustrado, un hijo atormentado. Lo que David Chase entendió, y lo que cambió para siempre la televisión, fue que el drama real no se construía solo en las balaceras o en las traiciones sangrientas, sino en los silencios, en las maradas cruzadas durante la cena, en las sesiones con la doctora Melfi, donde la máscara caía y lo que veíamos no era a un mafioso, sino a un hombre al borde del colapso. La doctora Jennifer Melfi, interpretada magistralmente por Lorraine Bracco, funcionaba como una especie de medium entre el espectador y la mente de Tony. Las sesiones de terapia eran como entrar en una cueva oscura con una linterna, no sabías lo que ibas a encontrar, pero no podías dejar de mirar. Cada palabra, cada gesto, cada pausa, era una pista sobre lo que realmente pasaba dentro de ese volcán que era Tony Soprano. Y eso llevó a un nivel de profundidad psicológica que simplemente no existía en la televisión de esa época. Pero Los Soprano no fue solo un personaje. Fue un universo entero que se sentía orgánico, vivo, peligroso y, a veces, dolorosamente familiar. La familia Soprano, con Carmela, la impresionante Edie Falco, como columna vertebral, era un retrato descarnado de lo que significa amar a alguien que constantemente te arrastra al borde del abismo. Carmela no era solo la esposa del mafioso, era cómplice y víctima, testigo y verdugo. Su evolución a lo largo de la serie es una de las más complejas y fascinantes que ha dado la pantalla chica. La lucha interna entre el deseo de seguridad y el asco moral por lo que su esposo representaba fue un hilo constante que tensaba el corazón del espectador. Y luego estaban los otros, Christopher Moltisanti, el joven impulsivo y lleno de sueños rotos, cuya caída fue tan trágica como inevitable. Polygon Nuts, mezcla de comicidad y amenaza. Silvio, la calma aparente que ocultaba una eficiencia brutal. Cada uno de ellos era una pieza de un rompecabezas más grande, una extensión del alma fracturada de Tony, por ende, una parte del espectador. Porque lo que Los Soprano hizo mejor que nadie fue mostrar que todos llevamos dentro un poco de esa oscuridad. La dirección y fotografía también jugaron un papel fundamental. Cada plano estaba pensando, cada encuadre aportaba al estado mental del protagonista, cada silencio tenía el peso de un disparo. La serie no tenía miedo de quedarse quieta, de dejar que una escena respirara, de que el espectador se incomodara. Porque Chase sabía que, en la incomodidad, se escondía la verdad. Y por eso Los Soprano se sentía más real que muchas vidas. La música, por su parte, era otro personaje más. Desde la icónica Woke Up This Morning, que abría cada capítulo, hasta las canciones cuidadosamente seleccionadas para cerrar cada episodio, todo servía para amplificar el mensaje, para sumergirte más en ese mundo. El uso de temas contemporáneos, clásicos del rock o incluso jazz, era una declaración de intenciones. Esta serie no seguía reglas, creaba las suyas propias. Y lo más impactante de todo fue cómo la serie terminó. No con fuegos artificiales ni discursos melodramáticos, sino con un corte abrupto, seco, que dejó a millones de espectadores en silencio, preguntándose qué acababan de ver. Ese final, a menudo imitado, nunca igualado, fue la culminación perfecta de una historia que nunca te daba lo que esperabas, pero siempre lo que necesitabas. Fue un golpe de realidad que demostraba que la muerte no siempre llega con aviso, que el destino puede ser tan repentino como apagar una luz, y que, en ese universo, como en la vida, no siempre hay redención. Los Soprano cambió las reglas del juego. Después de su éxito, las cadenas comenzaron a apostar por dramas más complejos, personajes más grises, estructuras más arriesgadas. Sin Los Soprano, no habría Breaking Bad, Mad Men, The Wire, Succession. Cada una de esas series le debe un pedazo de su ADN a lo que David Chase y su equipo construyeron. Lo que antes era televisión, después de Los Soprano, se convirtió en arte. Incluso el modelo de consumo televisivo cambió. La forma en que HBO emitía los episodios, la espera entre temporadas, el debate en foros, la necesidad de volver a ver para captar detalles, crearon una experiencia completamente nueva. Ya no era simplemente ver una serie, era formar parte de un fenómeno cultural. Era analizar, discutir, teorizar. Y ese fenómeno se mantiene vivo, con nuevas generaciones descubriendo la serie y encontrando en ella reflejos de su propia época, de sus propias crisis. ¿Y qué decir de James Gandolfini? Su interpretación de Tony Soprano es, sin exagerar, una de las mejores actuaciones en la historia del audiovisual. Su presencia era magnética, su mirada podía atravesarte. Con un solo gesto, te mostraba vulnerabilidad, rabia, ternura o brutalidad. Su muerte, años después del final de la serie, dejó un vacío en la cultura televisiva que aún no se ha llenado del todo.
Gandolfini no actuaba a Tony, él era Tony, con todo lo que eso implica. Y a medida que uno vuelve a ver la serie, encuentra nuevos matices, nuevos símbolos, nuevas capas. Porque Los Soprano no fue hecha para ser entendida en una sola pasada. Fue diseñada para ser explorada, diseccionada, vivida. Es un espejo roto que muestra una parte distinta de ti cada vez que te mirís en él. Los Soprano no fue simplemente una serie. Fue una línea divisoria, un antes y un después en la historia de la televisión. Lo que hizo David Chase fue tomar un medio que hasta entonces se consideraba menor, doméstico, y elevarlo al nivel del cine más profundo y de la literatura más compleja. Demostró que la televisión podía contar historias incómodas, oscuras, humanas, con una calidad artística insoslayable. Y, al hacerlo, cambió la forma en que el mundo veía la pantalla chica. Con personajes tan imperfectos como inolvidables, diálogos cargados de doble filo, una narrativa que rechazaba la complacencia, y una construcción emocional que dejaba huella, Los Soprano se convirtió en la serie que le enseñó a toda una industria que era posible y necesario para arriesgar. Fue una revolución silenciosa, pero demoledora. Abrió las puertas a una nueva era, en la que los protagonistas podían ser villanos, en la que el bien y el mal ya no estaban separados por líneas claras, y en la que el espectador debía, por fin, enfrentarse a su propia moral mientras miraba. Tony Soprano no solo gobernó Nueva Jersey, gobernó la evolución de la televisión moderna. Nos enseñó que el crimen podía tener rostro humano, que la familia era tanto una red de apoyo como una prisión emocional, que la terapia no siempre curaba, y que el silencio, ese último silencio del episodio final, podía decirlo todo. Hoy, más de 2 décadas después de su estreno, Los Soprano sigue viva. En los debates, en los análisis, en las referencias, en las nuevas series que la siguen homenajeando sin alcanzar su sombra. Y lo que queda claro es que, cuando hablamos de la edad dorada de la televisión, no estamos hablando solo de un cambio técnico o narrativo. Estamos hablando de una serie que se atrevió a mostrarnos lo que somos, que nos hizo mirar de frente al vacío y preguntarnos si nosotros también tenemos un Tony Soprano dentro. Porque, al final del día, Los Soprano no solo cambió la televisión, cambió la forma en la que nos miramos a nosotros mismos. Aquí tienes mi último vídeo, corre, ve a verlo, que es una pasada.